Imagina entrar a una aldea donde todos, absolutamente todos, esconden sus manos en mangas largas o vendajes, donde al tender la mano para saludar, se retiran bruscamente, como si temieran mostrarte algo peor que una herida. Pero si miras con atención, notarás pequeños rastros de sangre seca en las puertas, trozos de paño manchados, e incluso dedos viejos colgados como amuletos frente a algunas casas. Es un lugar donde el saludo más común no es con un apretón, sino con un silencio pesado. Todo comenzó con el conde Ralvik, un noble que heredó esas tierras tras la muerte repentina de su hermano. Ralvik era un hombre extraño, con un placer enfermizo por rituales antiguos y castigos ceremoniales. Creía que el dolor purificaba, que el sacrificio mantenía a los espíritus oscuros alejados de sus dominios. Así que impuso una tradición que no tenía nada de voluntaria. Cada año, en el solsticio de invierno, cada habitante debía presentar su mano y ofrecer un dedo. La primera vez, el pueblo pensó que era una broma macabra. Pero cuando llegaron los guardias con cuchillos bien afilados y un bloc de madera empapado ya en sangre ajena, comprendieron la verdad. Uno a uno, hombres, mujeres, ancianos y hasta niños se alinearon, temblando. El noble observaba desde un balcón alto, con una copa de vino oscuro en la mano, disfrutando del espectáculo. Porque para él, ver las lágrimas mezclarse con el sacrificio era el verdadero brindis. Con el paso de los años, el horror se transformó en costumbre. Las madres enseñaban a sus hijos a usar bien el cuchillo, para que el corte fuera rápido y no infectara. Los carpinteros tallaban muletas especiales para manos incompletas, y los sastres aprendieron a coser guantes que ocultaran la mutilación. Pero nada podía ocultar la vergüenza, porque cada mano mutilada era un recordatorio vivo de quién mandaba allí, y de lo poco que valía la carne del pueblo ante el capricho de un solo hombre. Así, las plazas se llenaron de juegos sin palmas, de aplausos que sonaban huecos, de abrazos torpes. Muchos ya habían perdido 3 o 4 dedos, algunos toda la mano. Y mientras el conde seguía dictando sus rituales desde el lujo de su castillo, el pueblo empezó a preguntarse en silencio: ¿qué quedará de nosotros cuando ya no tengamos más que ofrecer? ¿Y qué monstruo se atrevería a exigirnos algo entonces? Cada año, después de la ceremonia, los dedos amputados no se enterraban ni se quemaban. Ralvik había mandado construir un altar de piedra negra, justo frente a su mansión. Allí colocaban los dedos cortados, apilados con meticulosa precisión por sus sirvientes. Decía que esa montaña de carne era un tributo para los dioses antiguos, que así el invierno sería benigno y las cosechas abundarían. Pero lo único que abundaba era el olor rancio que se extendía por el valle durante semanas. Con el tiempo, aparecieron los lisiados completos, hombres y mujeres que ya no tenían dedos que ofrecer. Algunos se escondían en establos abandonados, temerosos de que el noble encontrara una nueva parte del cuerpo que exigirles. Otros huían a los bosques, donde morían de frío o por las fauces de lobos, pero libres de la humillación ritual. El conde los llamaba inútiles. Decía que no valían ni para el sacrificio. Mientras el pueblo sufría, en el castillo las cosas eran muy distintas. Ralvik organizaba banquetes lujosos donde mostraba con orgullo el altar iluminado por antorchas. Invitaba a nobles vecinos, les servía carnes exóticas y relataba la obediencia ciega de sus súbditos como si fuera una hazaña digna de envidia. Reía, golpeando la mesa con sus manos intactas, manos que jamás habían sentido el filo cruel del cuchillo, porque claro, él nunca había tenido que dar nada. Una noche, un juglar que había perdido todos los dedos menos uno, compuso una canción. No hablaba directamente del conde, pero sus versos cantaban sobre un monstruo con boca de hombre y corazón vacío. Por un momento en la taberna, la gente rió, bebió y se sintió viva. Pero la risa se apagó cuando entraron los guardias. Al juglar le cortaron la lengua en la plaza, para que aprendiera que incluso la voz podía ser un tributo. Desde entonces, el silencio reinó más que nunca. La gente caminaba con la cabeza baja, guardando para sí cualquier pensamiento que pudiera delatar una rabia latente. Porque todos sabían que la furia estaba allí, creciendo en el pecho de cada campesino, en el puño cerrado de cada madre sin dedos. Solo esperaba el momento justo para estallar. Y aunque Ralvik se sentía invulnerable, su altar de dedos era un recordatorio siniestro de cuán cerca estaba el fin. Un día, en la plaza principal, un niño pequeño tiró del manto de su madre y susurró con voz inocente: «Mamá, ¿cuándo nos quedaremos sin dedos? ¿Nos cortarán entonces los pies?» La madre palideció. Miró a su alrededor con terror, temiendo que alguien hubiera escuchado. Pero no hacía falta. Sus palabras se propagaron por el aire como brasas, porque cada persona allí había pensado lo mismo, aunque jamás se atrevieran a decirlo en voz alta. Desde entonces, una frase empezó a circular en secreto, murmurada en establos, en cocinas
en lechos fríos. ¿Qué pedirá después, cuando ya no quede nada? No era una proclama de rebelión. Era un lamento compartido, un miedo colectivo. Pero esas palabras, repetidas una y otra vez, empezaron a moldear un pensamiento peligroso. Que el sacrificio no era eterno, que la paciencia también se acaba. Al cumplirse 10 años exactos del primer corte, Ralvik decidió que la ceremonia debía ser especial. Mandó colocar tronos improvisados en la plaza para que él y sus invitados pudieran observar cómodamente el ritual. Esta vez exigió que cada quien trajera su propio cuchillo, que no dependieran de sus guardias. Dijo que quería ver la obediencia nacer directamente de la voluntad del pueblo. Y así, bajo un cielo gris, cientos se alinearon, temblando, con el filo temblando entre dedos torpes. Pero en medio de esa fila interminable, una niña de apenas 7 años empezó a llorar con tanto desgarro que paralizó la plaza. Sostenía el cuchillo, pero sus manos pequeñas no podían. Temblaban tanto que el arma cayó al suelo con un tintineo casi musical. Ralvik observó desde su trono de madera adornado con pieles, y sus labios formaron una mueca de disgusto. Para él, esa niña no era un ser humano, era un espectáculo arruinado. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. La madre de la niña avanzó, la abrazó con fuerza, y al volver la vista hacia el conde, aunque no tenía ya todos los dedos para señalarlo, dijo en voz apenas audible: «Basta». Una sola palabra, pequeña, frágil, pero fue como un golpe en el corazón del pueblo, porque todos la oyeron, todos la repitieron en silencio, y por primera vez Ralvik sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Después de ese basta, la plaza quedó en un silencio espeso, completamente distinto al de años anteriores. No era el silencio del miedo, era el de algo que se estaba formando, casi tangible, que crecía en los pechos como un animal nuevo. Ralvik, desde su trono, jugueteó con el anillo en su dedo intacto, intentando convencerse de que todo estaba bajo control. Pero sus ojos buscaron a los guardias, y los encontró tan inmóviles como el resto. Uno de los soldados, que tenía apenas 2 dedos mutilados y llevaba años cumpliendo órdenes sin pensar, bajó la espada. Su mano tembló. No miró al conde, no miró a nadie. Solo la dejó caer suavemente al suelo, como si la carga le hubiera resultado repentinamente insoportable. Ese sonido, la espada tocando el polvo, retumbó más fuerte que cualquier grito. Entonces ocurrió lo impensable. Un anciano sin más que un pulgar se acercó a la niña, le tomó la cara con su única mano útil y le sonrió con la boca rota. Después se giró hacia el conde y mostró sus muñones elevados, en un gesto que ya no parecía sumisión, sino desafío. La multitud lo vio, y por un momento breve, respiraron todos al mismo ritmo, como si compartieran un solo pecho enorme. Ralvik se puso de pie de golpe. Su copa de vino cayó, manchando el terciopelo de su asiento como si fuera sangre fresca. Quiso gritar, quiso ordenar que todos fueran castigados. Pero sus labios apenas balbucearon un par de sonidos rotos, incapaces de darle la autoridad que siempre había emanado con facilidad, porque entendió, con terror puro, que aunque podía seguir exigiendo dedos, el miedo ya no obedecía. Ese día nadie más levantó un cuchillo. Las manos mutiladas se abrazaron, se enlazaron como podían, construyendo algo que el noble jamás podría cortar. Un pacto silencioso, un lazo de humanidad que se tejía sin palabras ni promesas. Porque habían comprendido algo devastador para el poder de Ralvik. Cuando un pueblo pierde el miedo, el tirano pierde el reino, aunque sus murallas sigan en pie. Al día siguiente, algo insólito ocurrió. No hubo campanas llamando al sacrificio, ni soldados formando filas, ni voces leyendo listas. Aún así, la gente salió de sus casas, pero no para entregar dedos, sino para caminar junta, en silencio, rumbo a la plaza del altar. No había cuchillos, no había amenazas, solo un murmullo suave, casi un rezo compartido, que subía al cielo como si pidieran perdón por haber tenido miedo tanto tiempo. Llegaron hasta el altar donde durante años se amontonaron dedos secos y costras viejas. Allí, sin que nadie lo dijera en voz alta, comenzaron a desarmar la montaña de carne muerta. Uno a uno, con manos incompletas, fueron retirando restos petrificados, tirándolos a fosas lejanas, lejos del pueblo. El altar quedó vacío, y por primera vez en mucho tiempo, el aire dejó de oler a podredumbre. Ralvik observaba todo desde la ventana de su sala privada, escondido tras pesadas cortinas color sangre. Sus uñas se clavaban en el brazo del sillón, sus ojos brillaban de furia y pánico. «¿Por qué no vienen? ¿Por qué no obedecen? Soy su señor», gritaba, pero su voz rebotaba en las paredes sin encontrar eco. Porque afuera, ya nadie escuchaba órdenes que no nacieran de la propia conciencia. Desesperado, mandó llamar a lo que quedaba de sus guardias. Les ordenó que castigaran a los cabecillas,
que reinstalaran el rito a cualquier costo. Pero sus soldados, con manos igual de mutiladas que el resto del pueblo, se miraron entre sí sin mover un músculo. No alzaron lanzas, no arrestaron a nadie. Y en ese momento, Ralvik entendió que había creado su propia ruina. Había cercenado tanto a su gente, que ahora ya no quedaba mano dispuesta a empuñar un arma por él. Esa noche, el pueblo encendió hogueras. No eran para quemar brujas, ni dedos, ni herejías inventadas. Solo se sentaron alrededor del fuego, compartiendo pan, vino agrio, historias viejas. Y aunque sus manos estaban incompletas, cada uno sostuvo con fuerza el hombro del otro como diciendo sin palabras, ya no nos quitarán nada más. Ese fue el pacto. Un pacto sellado no con sangre, sino con dignidad recuperada. Ralvik pasó los días siguientes encerrado en su fortaleza, rodeado de lujos inútiles. Sus banquetes quedaron servidos sobre mesas interminables, pero nadie llegaba para alabarlo ni para compartir su vino. Los corredores resonaban con sus propios pasos. Y por primera vez, el eco de su palacio le sonó a burla. Porque un trono, sin ojos que lo miren con temor, sin súbditos que lo legitimen, es solo una silla demasiado grande y absurdamente fría. Cuando finalmente se atrevió a salir para imponer su poder, encontró un pueblo distinto. No había lanzas, ni barricadas, ni gritos. Solo rostros que lo miraban sin bajar la cabeza. Manos incompletas que ya no se escondían, que se mostraban con orgullo, como cicatrices de guerra ganada. Ralvik quiso ordenar, amenazar, gritarles que volvieran a las filas, pero su voz se quebró, porque entendió que la obediencia muere en el mismo instante en que la dignidad despierta. Días después, en el lugar donde estuvo el altar de dedos, el pueblo erigió algo nuevo. No una pila de carne, sino un pequeño jardín con flores silvestres, piedras blancas y cintas rojas atadas como promesas. No había placas, ni nombres tallados, ni grandes discursos. Solo un espacio vivo que murmuraba suavemente con el viento: aquí recordamos lo que fuimos, y lo que juramos nunca volver a ser. El conde terminó sus días caminando solo por los pasillos de piedra. Sus manos estaban intactas, perfectas, pero inútiles, porque aunque conservaba todos sus dedos, no tenía a quién gobernar, a quién aplastar, a quién demostrar su falso poder. Sus propios sirvientes se marcharon, y así, en un silencio tan absoluto que podía escucharse el latido de su propia culpa, comprendió lo que había perdido. El pueblo, en cambio, encontró un nuevo comienzo. Sus manos tal vez nunca volverían a ser completas, pero se dieron cuenta de que podían sostenerse unas a otras sin necesidad de dedos perfectos. Podían abrazar, trabajar, construir, y sobre todo, podían decir no. Y ese pequeño poder, la negativa, la dignidad, era más valioso que cualquier dedo ofrecido en un altar. Porque a veces, la mayor victoria de un pueblo no es conquistar un castillo, sino recuperar la simple pero inquebrantable capacidad de elegir.